El Señor nos ha estado hablando con la predicación del domingo pasado. Y yo quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura en esta tarde, que está en Primera de Juan, capítulo 3. Si trae su Biblia, lo puede buscar. Si no trae Biblia, levante la mano. Aquí están los sugieres que le pueden proporcionar una Biblia, le pueden prestar una Biblia. ¿Sí? Tenemos de letra chiquita, letra mediana y letra grande. ¿Sí? Hay de todos tamaños. ¿Sí? Por si usted no alcanza a ver ahí, ¿verdad? Quiero antes de leer esta porción de la Escritura comentarles. Quiero hacer esta introducción a la palabra de Dios. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de ir a una playa, mi familia y yo, en Mérida. Esa playa se llama Sisal. Y en esa playa, hermanos, pudimos ver mi familia y yo una parte de las maravillas de Dios. Recuerdo que en esa playa, amados hermanos, estaba mi esposa y mis hijas pues, en el mar. Yo estaba en una palapita porque me hace un poco daño el sol, o mucho daño. Yo estaba en una palapita y empezó a oscurecer, ya eran como las 5 o 6 de la tarde, y desde lo lejos, hermanos, se veían en el cielo como puntitos. Y se venían aproximando a esos puntitos, y yo ya empezó a bajar un poco el sol, y los veía desde lejos. Y dije, pues han de ser pajaritos, algo. Y empezaban a acercarse, pero tardaron mucho en acercarse esos pajaritos. Y yo ya estaba metiéndome en la playa y los empezaba a ver esos pajaritos cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Los veía de color negro, de lejos, y luego los empecé a ver de color verde. Dije, ¿qué animal será ese? Y luego se acercaban esos animales y los empecé a ver color rosa. Eran flamingos. Eran flamingos e iban esos flamingos por cientos, por miles, porque por ahí hay una playa rosada, algo así se llama, una playa que está por ahí donde llegan al atardecer los flamingos. Pero yo recuerdo, hermanos, que lo estaba viendo y yo estaba en la playa mojando mis hermosos pies y empecé a derramar mis lágrimas al ver la grandeza de Dios, al ver la creación de Dios, al ver ese momento tan impactante para mí de ver cientos, miles y miles de flamingos volando encima de nosotros y luego volvían se iban para otro lado y luego salían más de otro lado y de otro lado y venían y venían y venían. Y mi hija Carlita sacó su cámara y empezó a tomar fotos, 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 hermanos, y les voy a decir algo. Ninguna de esas fotos captó la impresión que a mí me causó, la emoción que a mí me causó el ver un poco de las maravillas de Dios. Yo creo que el apóstol Juan, en la primera epístola, capítulo 3, versículo 1, él hizo lo mismo. Se quedó un minuto, se quedó un segundo y lo escribió diciendo, mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Este versículo lo hemos leído, lo hemos estudiado por años en las congregaciones cristianas y lo decimos y lo cantamos y mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Pero cuando yo lo empecé a leer en esta semana, hermano, cuando yo empecé a leer nuevamente esta semana, esta porción de la Escritura, dice la palabra mirad, mirad.
esta palabra, hermanos, mirad, está escrita gramaticalmente en el tiempo imperativo. ¿Se acuerdan que existe el presente, pasado, futuro, prospetérito y no sé qué tantas cosas más? Bueno, esta palabra está escrita en imperativo. Mirad, imperativo. ¿Y qué es el imperativo en esta palabra? Una orden. Está dando aquí el apóstol Pablo una orden, una exhortación, hermanos, diciéndote, mirad. Es decir, vas caminando como cristiano, como cristiano y de repente todas las cosas se te vuelven común. Se te vuelve común. Se te vuelve un hábito las cosas y ya no ves lo extraordinario que es Dios. Y en este momento Juan diciendo, mirad, es decir, párate, detente, observa, analiza, diciendo, reflexiona sobre la magnitud del amor de Dios. Dice el apóstol, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este amor es un amor extraordinario, un amor incomparable, es un amor único, es un amor que proviene directamente de Dios, hermanos. Y el Señor te está diciendo, mirad cuál amor os ha dado el Padre. Y luego dice, mirad. Ahí en la escritura dice, mirad. Mirad es una palabra que te está dando una orden también. Mirad. Esa orden, hermano, es de que veas, te detengas, que solamente debes de poner por un tiempo tu atención a lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El apóstol Juan nos llama a nosotros a considerar, hermanos, detenidamente el amor de Dios. ¿Lo has considerado? Porque a veces lo vemos de una manera superficial y no lo vemos con asombro. No lo vemos con asombro. Y a veces no lo vemos con gratitud. Y yo quisiera que meditemos en esta tarde, hermanos, en eso. Esto me hace recordar lo que dice la Escritura en Filipenses 4:8. Busque Filipenses 4:8. Eso me hace recordar lo que dice la palabra de Dios. Cuando empieza a decirte la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y luego dice todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vean lo que dice aquí la palabra. Si hay algo que sea honesto, que sea justo, que sea puro, que sea amable, todo lo que es de buen nombre, dice la Escritura, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Se refiere a una persona. ¿A quién? A Cristo. ¿Piensas en Cristo? ¿Piensas en Dios? ¿Piensas en la salvación que el Señor te ha dado? ¿Piensas en eso? ¿O seguimos ensimismados en las cosas que nos puede ofrecer el mundo? Las cosas que nos ofrece el mundo son perecederas. Y la situación de esto es que todo el mundo lo sabemos. Todos nosotros sabemos que eso va a pasar, que eso se va a quedar. Sin embargo, existe tanto afán por las cosas del mundo, por las cosas terrenales, que nos olvidamos totalmente de nuestra situación y nuestra relación con Dios. La frase que dice, mirad, y luego dice, ¿cuál amor? Nos sugiere un tipo de amor que es excepcional. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre.
nos sugiere un amor diferente a cualquier tipo de amor que usted en alguna vez en su vida haya podido experimentar. Es un amor inimaginable. Es un amor tan grande que no tiene comparación con otro ser humano. Ese amor, el amor que Dios nos da, es un amor santo. Es un amor puro. Es un amor sacrificial. Es un amor incondicional. Es un amor eterno que no se acaba. La frase ¿cuál amor? Me lleva a pensar, hermanos, que es un amor inmerecido. Porque lo que habla esta epístola de Juan realmente no es un amor que merezcamos. Quiero preguntar, como no puedo ver sus lindos labios, quiero que levante la mano y me diga si está de acuerdo con esto. ¿Es usted, el amor de Dios es un amor que usted merece? Levante la mano el que diga, yo merezco el amor de Dios. Que sea honesto. Nadie, nadie, nadie merecía el amor de Dios. Nadie. Vemos en las calles, vemos otras personas, vemos stickers en los carros que dice, Dios te ama. Sé feliz, sonríe, Cristo te ama. Pero cuando nosotros como realmente cristianos escudriñamos la palabra de Dios, la analizamos teológicamente, nos damos cuenta que ninguno de nosotros merecíamos ese amor. Ninguno. La misma palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué más dice? Están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. No hay ni uno bueno, no hay ni uno santo. Nadie de nosotros merecíamos ese amor tan grande de Dios. Y también esa epístola de 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Y saben cuál es ese amor? ¿Me ayudan a buscar Romanos 5:8, por favor? Romanos 5:8. Romanos 5:8, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice Romanos 5, versículo 8, este amor se manifiesta en que ¿qué? En que siendo ¿qué? En que siendo pecadores. Yo soy me gusta buscar algunas cosas en internet. Y hoy estuve buscando en internet y le puse, mencióname o dime cuántos pecados existen bíblicamente. ¿Saben cuántos pecados me sacó internet? Alguien que me diga un número. N cantidad. La verdad no los conté tantos. Nada más conté los primeros 120. Y dije, es impresionante la cantidad de pecados. A lo mejor nuestro hermano Eduardo tiene razón. Pero yo en mi mente pensaba, pues es que mentir, robar, hacer esto, hacer lo otro. Y cuando me puse a leer
que marcaba 120, o al menos primeros 120 pecados, me quedé así como que Dios. Y cuando los empecé a leer, no hay forma que no pequemos. No hay forma que no pequemos. Dice Romanos 5:8, este amor se manifiesta en que aún siendo transgresores, infractores, impíos, injustos, malvados, rebeldes, impuros, desobedientes, culpables, malhechores, siendo todo eso y más, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Vaya, vaya, ¿qué clase de amor? ¿Qué clase de amor? Que siendo de lo peor, Cristo haya muerto por nosotros. Porque aún la misma palabra nos enseña que no hay ni uno bueno. Ni uno. El único bueno se llama Jesucristo. Ni uno. Y tú puedes decir, hermano, es que yo no peco tanto. Pecas. Hasta de mentiroso, porque se has de pecar un chorro. Hermano, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Es preocupante para mi vida, Jorge Inurreta, mi situación delante de Dios diaria. ¿Cómo me estoy presentando diariamente ante Dios? ¿Cómo usted se está presentando delante de Dios? ¿Cuál es el corazón que usted tiene delante de Dios? Esta frase que dice, mirad cuál amor, también me hace pensar en un amor transformador, porque nos cambia de ser criaturas, nos cambia a ser hijos, porque no todos los humanos, no toda la humanidad son hijos de Dios, usted lo sabe, lo hemos estudiado. No todos son hijos de Dios. Aún dentro de las iglesias cristianas hay gente que no son hijos de Dios. Aún hay pastores que no han nacido de nuevo, teólogos que no han nacido de nuevo. Yo les he dicho a ustedes, he platicado con ustedes, lo he comentado aquí a viva voz, diciéndoles, ¿quién es el mejor teólogo? ¿Se acuerdan que se los he dicho? ¿Quién es el mejor teólogo? El diablo. ¿Conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis? ¿No en las tentaciones tentó a Jesús con la misma palabra? Pero hay algo. Veíamos el viernes. Los demonios, dice la Biblia, que creen y tiemblan al escucharlo. ¿Cierto o falso? ¿No lo dice así la palabra? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Que nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dice la misma escritura, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no porque asistan a una congregación cristiana, no porque aplaudan, no porque lean la Biblia, por sus frutos. ¿Qué fruto es el que estás dando tú en tu vida? Es un amor transformador, hermanos. De Jesucristo nos otorga una nueva identidad, un nuevo propósito a cada uno de nosotros. Al recibir este amor, hermanos, somos adoptados en la familia de Dios y nos concede el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esa frase, ¿cuál amor? Es un amor, hermanos, que define nuestra relación con Dios. Este amor no solo otorga un estatus especial, sino que también define nuestra relación con Dios. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos acceso directo a Él. Podemos confiar en su provisión, podemos confiar en su cuidado, hermanos, y somos guiados por su Santo Espíritu.
Este amor, hermanos, proviene directamente de Dios. Este amor proviene directamente del Padre. No proviene de nosotros hacia Él. No, no. No es que nosotros hayamos buscado a Dios. La Biblia lo dice, que Él nos buscó a nosotros. ¿Se acuerdan que lo veíamos también el viernes pasado? A los que no preguntaban por mí, yo les dije, heme aquí, aquí estoy. Como que esa frase, esa porción, ese versículo de la Biblia, como puede parecer tal vez un poco ilógico. ¿Cómo va a decir Dios, aquí estoy si no he preguntado por ti? Es como si yo llegara aquí con Linda y dije, ya llegué. ¿Qué me va a decir Linda? ¿Quién te habló o qué rollo, no? Pero cuando la Biblia, ese versículo te dice, yo me acerqué a aquellos que no preguntaban por mí, es porque es por gracia de Dios, es que estamos aquí, no porque tú hayas decidido estar aquí, sino porque Dios te trajo a ti esta mañana a escuchar lo que Él te quiere recordar, lo que Él te quiere decir, y para que tú te arrepientas de cómo has estado caminando y que tal vez has tenido el amor de Dios por el piso. Es el amor de Dios. Y es un amor que nos define y es amor que proviene directamente de Dios, no proviene de nosotros. Y si me acompaña a 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, dice la Escritura, en esto consiste el amor. ¿Sí ya lo tiene? En esto consiste el amor. Léalo. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. ¿Y qué dice? No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Sí lo está leyendo conmigo, hermanos? ¿Sí lo tiene? Vean, vamos a leerlo juntos. Yo voy a leer la primera parte. Dice, en esto consiste el amor, y usted dice en qué consiste el amor, ¿ok? Fíjese, en esto consiste el amor. Hasta ahí. ¿En qué consiste el amor? Véalo. No en que tú hayas amado a Dios. No en que tú hayas amado a Dios. El amor consiste en que Él le envió a su Hijo. Aleluya. Él envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, amado hermano. No es algo que hayamos nosotros ganado, no es algo que nosotros hayamos merecido, sino es un regalo de Dios que nos da por gracia. El hecho de que Dios nos haya hecho sus hijos es la mayor demostración de amor. Quiero ilustrar esto. Espero que con esta ilustración Dios me ayude a que usted pueda ver mejor esto. Imagínese usted a un rey poderoso. A un rey poderoso que recoge en la calle a un homeless, ¿qué? A un vagabundo. Un rey poderoso que recoge a un vagabundo. Hace como, no sé, tal vez 5 o 6 años. No, tiene mucho más, como unos 15 años yo creo. Entré al cajero de HSBC que
que está aquí en la esquina. No sé si lo han visto. Entré en la noche. Abrí la puerta de vidrio y me llegó un tufo. Así como que fuerte, feo, horrible. Y vaya que no tengo olfato. No tengo olfato. Fuerte. Y lo digo con respeto. Fuerte, feo, que no pude estar ahí picándole ahí a la maquinita, al cajero. Me tuve que ir a otro cajero. Era horrible el olor, y para que yo haga eso es porque sí olía horrible. Ahí en ese cajero había un vagabundo, una persona indigente, una persona que olía bien mal, hermanos. Y al escribir esto, cuando puse, imagínate un rey poderoso que recoge entre la basura a un indigente, que huele mal, que tal vez su cabeza es albergue de quién sabe cuánta cantidad de bichos, su cuerpo, su ropa podrida. Agarra ese rey poderoso y lleva a ese indigente a su castillo, le limpia sus llagas, le corta el cabello, y luego me acordé de esto. Hay muchos reels, así se les llama ahora, ¿no? Los que salen ahí en Instagram y Facebook y demás, de mucha gente que recoge a una persona vagabunda y los peina y les arregla la barba. ¿Sí los han visto esos? ¿Sí? Y todo el mundo sonriendo, qué bueno eres, y wow, felicidades. Pensando en esto, imagínense, sacan al vagabundo, lo peinan, lo arreglan, lo visten, y este rey poderoso, este rey maravilloso, ¿sí? Después de haberlo vestido, después de haberlo bañado, le da de comer, y legalmente lo convierte en uno de sus hijos. Legalmente lo convierte en uno de sus hijos. ¿Qué pensaría usted? Esta persona pasa de vivir en la miseria, esta persona pasa de vivir en la basura, esta persona pasa de vivir en la calle, pasa a vivir a un palacio, recibiendo absolutamente todos los derechos y privilegios que le otorga el rey a sus hijos, ¿cómo puedo decir? Naturales, a sus hijos, a su descendencia. Este rey que agarró a ese hombre sin casa, lo bañó, lo arregló, lo vistió, lo curó y le dijo, mira, esta es tu acta de nacimiento, ahora eres mi hijo y tú tienes los mismos derechos que todos mis demás hijos. ¿Qué pensarías de ese rey? ¿Qué pensaría ese indigente de ese rey? Yo te voy a decir, hermano, que así es el amor de Dios para con nosotros. Así es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Tú y yo éramos esos indigentes. La misma palabra del Señor en los Salmos nos dice, extendió su mano del lodo cenagoso y me sacó. Y no solamente para ti, me sacó, me limpió, me dio una vestidura nueva, me puso sobre la peña que es Jesucristo. Y cambió mi lamento en baile, en alegría. Ese es nuestro Dios, hermano. Por eso yo creo que el apóstol Juan, cuando escribió esta porción de 1 Juan capítulo 3, versículo 1, dijo, deténganse. Y dijo, mirad, mira cuál amor nos ha dado el Padre.
Mira, iglesia, pacto de gracia, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Mira dónde estabas y a dónde te ha traído el Señor. ¿Puedes contemplar eso? Dios no solamente nos salva, sino que nos da unas nuevas vestiduras, solamente nos alimenta, no solamente nos sacó del fango, sino que nos adoptó como hijos legítimos. Esta ha sido la mayor demostración de amor de Dios a la humanidad. Enviar a Jesucristo para que a través de Él nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. El propósito de este gran amor es que seamos llamados hijos de Dios. Esto no solo es un título honorífico, hermanos. ¿Usted sabe qué es un título honorífico? Es como decir, don Samuel, ¿no? Contestó Mande, ay, Samuelito, ¿no? Don Samuel, el hermano don Samuel, ¿va? Ese es un título honorífico. Doña Vicky. No nos dio un título honorífico el Señor, hermanos. Nos dio el Señor el título de ser llamados hijos de Dios. Y eso no es un título honorífico. Eso es gracia. Es amor. Cuando aceptamos a Cristo, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios con todos los derechos y responsabilidades que uno debe tener como hijo de Dios. Un derecho, hermanos, que nos ha dado el Señor está en Hebreos 4:16. Uno de los derechos que nos ha dado el Señor como hijos de Dios. Y ese derecho es que nos podemos acercar a Dios confiadamente. Nos podemos acercar tú y yo a Dios confiadamente. Dice versículo de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Cuando uno se acerca como hijo, hermano, ante el trono de Dios, no solamente es para pedir. Sí, ciertamente, hermanos, el Señor nos ha hecho hijos de Dios. Pero hay algo que a veces no nos queda claro. A veces escuchamos que decimos o dicen por ahí, somos hijos del gran rey. Tu padre es el rey, ¿verdad? Y sí es cierto. Pero cuando dices que tu padre es el rey y te acercas con tu papá, dices, pues mi papá es el rey. Pues Señor, mira, me hace falta esto, Señor, mira, tengo este problema, mira, Señor, necesito esto, necesito el otro, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos dejó un ejemplo. No lo busque. Está en Juan 5, versículo 17 y 18, donde Él nos da un ejemplo que dice, mi Padre hasta hoy trabaja. Y dijo Jesús, y yo trabajo. O sea que dentro del cristianismo no hay princesas ni princesos. ¿Ok? No hay princesas ni princesos. Yo sé que se dice príncipe, ¿verdad? Pero ahora se les dice princesos, que nada más están ahí extendiendo la mano. Dame, dame, dame. Dentro del camino del Señor no hay princesas ni princesos. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. No solamente en lo secular, sino trabajar llevando el Evangelio de Dios, hablando las buenas nuevas del Evangelio de Dios a la gente. Tenemos que trabajar, es una responsabilidad que nos da ese derecho, ese acceso a Dios, el trabajar. Y les voy a dar 5 responsabilidades. Les voy a decir 5 responsabilidades nada más que nos da
el ser llamados hijos de Dios. La primera responsabilidad, Dios nos llama, amados hermanos, a vivir una vida santa. Nos llama a vivir una vida santa. ¿Santo qué significa, hermanos? Apartados. ¿Qué es lo que significa? ¿Alguna vez usted ha ido? Voy a mencionar algunos centros comerciales como puede ser Walmart, Del Sol, Home Depot, Soriana, y usted ve un artículo que le gusta y dice, lo voy a apartar. ¿Alguien ha usado alguna vez un apartado? Sí. O en alguna mueblería, ¿no? Que en una sala que te cueste X cantidad, dices, pues no quiero crédito, mejor la aparto y la saco en 3 meses. ¿Qué hacen con esa sala? Yo veo este púlpito bonito y llego con mis hermanos y digo, ¿sabes qué? Yo lo quiero. Está en venta, ¿verdad? Te lo aparto. ¿Y qué hacen con el púlpito? Lo separas. ¿Qué más? Le pones a quien le pertenece. ¿Qué más lo haces? Lo guardas. Lo separas de todo lo demás. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese artículo ya no está en venta. Ya no está en venta. Se apartó. Cuando el Señor nos llama a vivir una vida santa, nos aparta. Nos aparta de todo aquello que nos puede seguir contaminando. Y así tenemos que vivir una vida apartada, una vida santa, donde quiera que estemos, porque somos hijos de Dios. La misma palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice, nos da un mandamiento. ¿Sí saben qué mandamiento está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16? ¿Quién lo dijo? Hermana Katy, es un mandamiento. Léalo conmigo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. No es una lectura más ahí. Esto es un mandamiento. El Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. No tenemos que esperar que pase cierta cantidad de años para ser canonizados. El Señor nos dice, sed santo porque yo soy santo. Pero Señor, ¿cómo voy a ser santo en un mundo tan lleno de cosas tan perversas? No me voy a meter a una cueva y voy a estar ahí metido y no pecar. Los pensamientos malos están aquí todo el tiempo. Por mucho que te recluyas a algún lado, por mucho que estés leyendo la Biblia y orando, ¿sí? El mal está aquí. Y cuando llega el mal como hijo de Dios y conoces la Escritura, lo rechazas. No. Por eso el mundo nos llama fanáticos, nos llama locos. ¿Por qué? Porque decimos no a lo que dice el mundo. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Dios nos llama a vivir una vida santa, número 1. Número 2, Dios nos manda a amar a los demás. Debemos amar a los demás como Cristo nos ha amado, hermanos. Cristo mostró compasión, perdón y bondad. Voy a darles un ejemplo de cada uno de estos. Compasión. Recuerdo la parábola del samaritano. Si la han escuchado, si la hemos estudiado aquí, ¿verdad? Voy a decirles el contexto.
Los samaritanos y los judíos eran enemigos. ¿Ok? No se podían hablar entre ellos. Entonces, en la parábola del samaritano nos menciona que había un hombre herido. ¿Sí recuerdan? Y ese hombre herido pasó un sacerdote, lo vio y ¿qué hizo? No. Luego llegó otro hombre, lo vio herido y no. Y luego llegó el samaritano y lo vio herido. ¿Y qué hizo ese samaritano? No le importó nada. No le importó que lo vieran otros samaritanos y no le importó que lo vieran los mismos judíos, porque a lo mejor los judíos podían pensar, ese samaritano lo golpeó y lo dejó así. Porque a ese samaritano lo habían robado, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo ese hombre? El buen samaritano, ¿qué fue lo que hizo? Lo levantó, lo curó, le curó sus heridas y después lo llevó a un hostal, a un hotel, ¿sí? Y dejó pagado todo. Dijo, aquí está pagado todo para él. Lo que necesite, cuidados, comidas, las noches aquí. Le dejó un BTP. ¿Saben lo que es un BTP? Un viaje todo pagado, ¿verdad? Ahí se los dejó, todo pagado. ¿Quién hace eso? Nadie más que Dios. Y mostrando este hombre samaritano compasión. Ser hijo de Dios nos da la responsabilidad de amar a los demás, sean aún nuestros enemigos. Sean como sea la persona, nos dice, tienes que amarlo. Tienes que respetarlo. Si ves a tu enemigo, que a tu vecino que te cae gordo, que está en los sábados en la noche con su música a todo volumen, que no te deja dormir y que al día siguiente tiene la llanta ponchada en media carretera, y tú dices, gracias Señor porque obraste en esa vida y heriste a mis enemigos, Señor, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Detenerte y decirle, te lo dije, no. Detenerte y decirle, te ayudo, déjame ayudarte, se te ofrece algo, se te ofrece algo, aún siendo tu enemigo. Y es lo que Dios nos da, una responsabilidad de ser hijos de Dios, a vivir una vida santa y amar a los demás y tener compasión, así como ese samaritano tuvo compasión por ese hombre que fue lastimado. ¿A qué más nos llama? A tener perdón. Jesús en la cruz del Calvario, yo recuerdo que Jesús, un hombre santo, que murió crucificado en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que fue herido, fue molido por culpa de nosotros. Bíblicamente dice que Jesús estaba colgado desnudo, o sea, desnudo totalmente. Y lo vemos muchas veces en películas o en imágenes o en fotos o en algún tipo de réplica, por no decir una imagen, lo vemos con un calzón. La Biblia dice que murió desnudo, porque así era el castigo de los romanos en la cruz. Él llevó nuestra vergüenza. Él llevó nuestra vergüenza. Y a veces no queremos ver eso. Y aún en la cruz del Calvario Él dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ser hijo de Dios nos da la responsabilidad de amar a Dios y también otorgar algo que a veces nos cuesta tanto, que es perdón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira el amor que Dios te da y no eres capaz de perdonar. Ay, hermano, es que fue algo tan tremendo, tan terrible. ¿Y tú lo que has hecho con tu vida como cristiano no ha sido terrible? ¿No ha sido el nombre de Dios vituperado por tu culpa? Y aún así Dios te ama, te abraza y te perdona, y tú no puedes perdonar a aquella persona. Ay, hermano, es que me transgredió. Es que me hizo. Perdónalo. Líbrate y libéralo.
Y a veces no queremos perdonar. Es que es muy duro, es muy duro, es muy duro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deja de reclamar y desengánchate. Porque eso te va a traer una cosa y luego otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y tu vida te vas a amargar. Y dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y estás conociendo en esta tarde la verdad de lo que Dios quiere en tu vida. Que perdones, así como Cristo perdonó. Aún el Padre Nuestro lo dice: perdona mis pecados, perdona mis ofensas, como también perdono a los que me ofenden. ¿No lo dice así? Aún el mismo Padre Nuestro. Perdona mis ofensas, Señor, así como yo perdono. Uf, estamos condenados. ¿O no estamos condenados, hermano Consuelo? ¿Cuánto necesitamos perdonar? ¿Cuánto necesitamos perdonar? ¿Por qué no te vas y te paras delante de tu hijo, delante de tu hija y le pides perdón? El día que mi padre, esto fue antes de que falleciera, mucho tiempo antes, el día que mi papá me pidió a mí perdón por cómo había sido conmigo, yo le pedí perdón como había sido yo con él. Se tronó algo tremendo en nuestros corazones. Algo tremendo. Algo tremendo se tronó en nuestros corazones. Y nos abrazamos, mi viejo y yo, y lloramos mucho. Lloramos mucho. Porque ni él sabía ser padre, ni yo sabía ser hijo. Pero cuando se rompió esa cadena, porque a mí me daba miedo a veces acercarme a mi papá, fui libre, mi papá también, y pasó algo tremendo, bonito, especial entre los dos. Yo me equivoco mucho. Y se lo he dicho a Gabriela, a mi hija. Y me he parado delante de ella a pedirle perdón por mi forma de ser. No soy perfecto, pero tengo que quitarme ese orgullo. Ese orgullo, porque uno a veces carga con un orgullo que no es de Dios. El orgullo no es de Dios. Y le he dicho: Gaby, perdóname. Perdóname por ser así contigo. Y no es que la golpee yo físicamente, pero a veces mi conducta, mis palabras la golpean. Se lo he dicho a Carla, Paola, mi esposa. ¿Quieres ser libre? Es que ellos tienen la culpa, es que yo ya le dije y por eso se comporta así, yo la regaño. No, hermano. Seamos libres. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar. Y aprenda a pedir perdón, porque muchas veces nada más quieres que te vayan contigo a pedirte perdón. Y tú no te atrevas a ir a pedir disculpas. ¿Sabes qué? La regué. Dice Juan 15:12. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y mi pregunta es: ¿cómo nos amó el Señor, Carolina? ¿Cómo nos amó Noé, Dios? ¿Cómo nos amó Manuel? ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Hasta qué grado, hermana Patti Méndez, fue el amor de Dios hacia nosotros? ¿Hasta qué grado, Nerea? ¿Hasta qué grado, linda? Fue sacrificial. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Que os améis los unos a los otros
como yo os he amado. ¿Somos capaces de amar hasta la muerte? ¿De perdonar hasta la muerte? Estamos hablando de las responsabilidades de ser hijos de Dios. La tercera responsabilidad de ser hijos de Dios es testificar de Cristo. Tenemos una responsabilidad, todos los que estamos aquí sentados, sin excepción, de compartir el Evangelio. Todos tenemos la obligación de compartir el Evangelio. No es trabajo del pastor, no es trabajo del apóstol, no es trabajo del evangelista, no es trabajo, es cosa de todos compartir el Evangelio. Responsabilidad de nosotros y ser testigos de que Cristo es Rey, que Cristo resucitó. Dice Hechos 1:8, si me quieren acompañar a leer esta porción de la Escritura, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos del Señor. Empezando por ¿dónde? Por nuestra casa. Empezando con nuestra esposa, empezando con nuestro esposo, con nuestros hijos. Ahí. Pero no te puedes quedar ahí nada más. Tienes que salir a compartir el Evangelio a tus vecinos. Tienes que salir a compartir el Evangelio a tu familia. Tienes que salir a compartir el Evangelio a quien te topes en la calle y te permita hablar con él. Cuando platicas con alguien, ¿le hablas a alguien del Evangelio? Yo quiero darles un testimonio rápido, lo comenté un poquito el domingo, pero lo voy a hacer en mi capacidad de síntesis, que no tengo mucho, ¿verdad? Pero lo voy a tratar de hacer. Estoy viendo, o estoy cotizando la forma de que nos reparen el techo, nos arreglen el techo. Ya Ernesto nos mandó una persona, ya platicamos con él, ya han venido varias personas porque necesito ver el estatus, cómo está la situación para arreglar el techo de lámina. Que como ustedes saben, llueve. No llueve, suda el techo cuando llueve, ¿verdad? Entonces, este viernes llegó aquí un señor que yo lo había citado, no lo conocía. Mi hermana me pasó el teléfono a una persona, esa persona me dijo, yo lo contacto con quién sabe quién, me habló otra persona, fue muy raro todo eso, y esa persona me contactó con quién sabe quién y total vino otra persona. Así fue muy extraño todo. Y cuando empezamos a hablar, empecé yo a decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, pasa esto otro y demás. Y él me preguntó, esta es y le dije yo, es una congregación cristiana, es una congregación evangélica, creemos en el evangelio completo, en lo que dice la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo creemos. Y me dice, sí. ¿Y tiene usted mucho aquí? Le digo, pues ya tenemos aquí en este local como más de 30 años, yo creo. Y y le empecé a platicar de mi padre, ¿no? Empecé a hablar del Señor, empecé a hablarle un poco sobre mi papá. Y resulta que esta persona dice, yo escuché el testimonio de ese señor en México, yo creo que a finales de los 80s. Y yo me acuerdo del testimonio de ese hombre. Y yo le dije, pues no es casualidad de que ahora yo esté aquí diciéndole que usted tiene que cambiar su forma de vivir, no, sin conocerlo. Ya no me mandó la cotización, ¿verdad? Pero pues. Y lo invité. No puedes quedarte callado. Hay mucha gente que Dios la busca y te pone a ti enfrente para que tú le hables del Señor. Hace cerca de 2 meses mi esposa y yo fuimos a esperar a Gaby a un centro comercial que está aquí, donde está Carrefour, ¿cómo se llama? Bueno, donde está antes Carrefour hace muchos años, los que conocieron Carrefour.
Ándale, City Club. Y yo me metí por ahí a conocer la tienda porque no, mientras que esperaba a Gaby. Y luego una señora saludó a mi esposa y pues yo me quedé pues apartado como un buen marido sometido. Y luego me dice la señora, ¿no sabe quién soy? Y digo, no. Y luego cuando me dijo mi esposa quién era, le dije, hermana, no es casualidad que nos hayamos topado usted y yo aquí. ¿Cómo está su vida con Cristo? ¿Sí o no, Mayela? Y la señora ahí en la entrada, trabajando ahí en la entrada, se puso a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y estuvimos orando mi esposa con ella ahí en voz alta, no crean que, Señor, aquí estamos. No, no, en voz alta, Señor, ten misericordia. Y la gente pasaba. Hay gente que tiene necesidad y Dios te pone ahí en ese momento. Habla. Es una ordenanza de Dios hablar su palabra, hablar sus grandezas, hablar de su misericordia. Nuestra responsabilidad, hermanos, testificar de Cristo. Obedecer a Dios es otra de las responsabilidades. Eso es a veces lo que no nos gusta. Dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando dice guarda mis mandamientos, ¿a qué se refiere? A obedecer. No que los guardes ahí debajo del púlpito y ahí los tengas y cuando se te ocurra los saques. Guardar mis mandamientos se trata de obedecer el mandato de Dios. Y la quinta responsabilidad que yo estoy escribiendo en esta tarde y por falta de tiempo no, sí, voy a decir es que la responsabilidad de nosotros es ser luz en este mundo. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, en medio de un mundo, hermanos, que ha sido tan influenciado negativamente. Estoy preparando un sermón que ya me está tomando mucho tiempo, ahorita se me olvidó cómo se llama. Hay una tendencia nueva que muchos piensan que se ha vuelto una religión, el tema de aceptar a las personas como quiera que sean. Ahorita se me olvidó cómo se llama, perdónenme, hermanos. No, habla de la inclusión, pero tienen un nombre especial y está el nombre en inglés. Se me olvidó, discúlpeme, cómo se llama esa tendencia que está viniendo muy fuerte, ¿sí? Y que quiere acaparar no solamente con nuestros niños, sino con las personas mayores, las personas adultas. Se llama, bueno, luego se los digo, hermanos, pero está tremendo, está tremendo. Está tremendo eso. Hay una mala influencia en nuestras vidas, en nuestras familias, a través de la televisión. Les decía la vez pasada, hermanos, ponemos a nuestros hijos a ver una caricatura, decimos, no tiene nada de malo, no sale pornografía, no sale groserías, no sale nada, pero realmente, ¿cuál es la filosofía que los niños están recibiendo a través de esas caricaturas? ¿Cuál es la filosofía que están recibiendo? No porque no tengan nada de eso, es una buena caricatura. Hay aquellos que le dicen a lo malo, bueno. Si los quieres entretener a tus hijos, ponlos a leer la Biblia. Juega con ellos. Dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es por eso que una responsabilidad de ser hijo de Dios es ser luz en este mundo.
Estamos llamados, hermanos, como dice este versículo, a ser luz y sal en el mundo, influenciando positivamente a los demás y reflejando la verdad de Dios. Voy a repetir el versículo que estamos estudiando en esta tarde. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Voy a terminar con esta última parte del versículo, diciéndoles que esto significa que aquellos que no conocen a Dios no pueden entender ni aceptar la nueva identidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Cómo que no lo pueden aceptar? Cuando la gente dice, ¿a poco, Manuel, tú eres cristiano? Ah. Y luego ya, nada de nada, no me digas eso. Eres un fanático. Nah. La gente empieza a decirte así, pero ¿cómo tú, don Samuel? Pues tú eres un rockero renegado en tu motocicleta, greñudo. Y ahora, no es cierto, Samuel, no puede ser. La gente dice, no es cierto, pero ¿cómo tú? ¿Cómo es posible? ¿A poco sí para ti? Dios agarró tu vida y lo tomó así como dices, no es cierto. Esas son puras cosas de la mente. La gente empieza a decir cosas. Pero aquí dice, el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Muchos nos llaman fanáticos, religiosos, locos, porque no entienden, aunque les expliques el porqué de tu amor y devoción hacia Dios. Te critican, muchas veces intentan humillarte delante de la gente intenta burlarse de ti. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen, hermana Pilar? Porque no han conocido a Dios. No lo han conocido. El mundo en su estado natural está separado de Dios, muerto espiritualmente y por lo tanto no puede comprender las cosas espirituales. Quiero terminar con esta ilustración. Espero que la ilustración sea clara de esta última parte de este versículo. Piensa en un diamante que es invisible para alguien que nunca ha visto uno. Piensa en un diamante que es invisible para alguien que nunca ha visto uno. O alguien que no sabe qué es un diamante. Es como los niños cuando se encuentran algo brilloso, aunque sea de esos stickers que se pegan en la cara, que dicen, ¡ay, encontré un diamante! ¡Somos ricos! ¿No? Piensa en ese diamante que es invisible para alguien que nunca ha visto uno o no sabe lo que es. Hermanos, el valor y la belleza del diamante son totalmente incomprensibles para esa persona. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque no conoce la verdadera naturaleza del diamante. Entonces, si ve un diamante, pues no va a saber realmente. Entonces, el valor y la belleza del diamante son incomprensibles para esa persona. Y de igual manera, hermanos, el mundo no puede ver ni entender el valor de nuestra identidad en Cristo porque no lo conoce a Él. Es la misma forma. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos está llamando, hermanos, a vivir con la conciencia de que somos hijos de Dios. A eso nos llama esta porción de la Escritura, a vivir con conciencia que somos hijos de Dios. Y esto, hermanos, amados hermanos, iglesia, debería de influir en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo estamos viviendo nuestras vidas. Mi pregunta en esta tarde, ¿cómo estás viviendo tú tu cristianismo? ¿Cómo estás viviendo tú tu cristianismo?
así como un hijo imita a su papá, a mí me da mucha risa y yo no me acuerdo, pero dice mi mamá, algún día se los ha de platicar, ¿verdad? Que yo cuando estaba chiquito dormía con mi pistola de juguete debajo de la almohada, porque veía que mi papá se dormía así. Pues yo la verdad no me acuerdo. Imitaba yo a mi papá. Un hijo, un hijo de Dios, debe de buscar imitar a Dios en su amor, en justicia, en misericordia, en santidad. Nuestra vida debe ser testimonio del amor de Dios, del amor que nosotros hemos recibido de Dios. Este amor, hermanos, transforma todo. Este amor de Dios nos debe de enseñar una manera distinta de interactuar con el prójimo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoció. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como un hijo de Dios realmente? ¿Estás viviendo realmente como el Señor lo dice en su palabra? ¿O estás viviendo una costumbre, estás viviendo una tradición, o estás viviendo una religión? Acuérdense que religión viene de una palabra griega que significa, en pocas palabras, el hombre buscando a Dios. Cuando el cristianismo es Dios buscando al hombre. Yo creo que Dios nos ha hablado. A los que estamos aquí, a aquellos que han puesto sus oídos atentos, yo creo que podemos pensar en muchas cosas. Si estás mal con alguien, es tiempo de que te reconcilies con Dios y con esa persona. Que si vas y te acercas, que realmente sea sincero tu perdón y tú el perdonar a quien te ofendió. O acércate con alguien y vive en paz. No te enganches, no te enganches con nadie, con nadie, con nadie, con nadie, con nadie te enganches. Sé feliz como una lombriz. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Eterno Dios, delante de ti estamos en esta tarde, Señor. Padre, y nos acercamos delante de ti a través de Jesucristo. Señor, tu palabra es verdad. Y cuánta necesidad tenemos de que nos sigas hablando, que nos hables a cada uno de nosotros y que veamos, Señor mío, cómo es nuestro cristianismo delante de ti, Dios. Que este versículo, Señor, que estudiamos hoy, Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que realmente nos paremos en seco, Dios, y reflexionemos en ese amor que nos has dado, que fue Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta tarde vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros. Padre, guarda nuestra salida y nuestra entrada, desde hoy y para siempre.